Bueno, cuando yo eché la primera ancla en esta historia, lo primero que me fijó, me amarró a la historia, fue encontrar el fondo increíble de un misionero que luego vi que no era solamente ese misionero, sino era un grupo de misioneros capuchinos en la Amazonía. Yo digo modernos, con otra visión diferente del ser humano, de la historia. No sé si toda la visión misional hoy en el mundo sea así, o es solamente de ustedes, Miguel Ángel. Claro, la tradición, efectivamente en la tradición católica ha habido esa sensación de que uno vaya donde vaya como lleva la verdad, y la verdad es una, pues no tiene su compromiso consiste en enseñar, ¿no? Bueno, yo creo que para cuando yo llegué a Ecuador, mis compañeros sabían que el misionero no se caracteriza por enseñar, sino sobre todo por aprender, ¿no? Eso es otra cosa que me apasionó. No quieren medir a los seres culturalmente diferentes por sus propios valores y sus propias culturas, sino tratan de poner en blanco su cultura y se abren totalmente a eso desconocido. Sí, porque yo creo que la vida humana en cualquier cultura nos parecemos en esto. Y el catolicismo no es uno. Ha sido de muchas maneras y yo espero que sea de muchas otras. Lo cultural es siempre enormemente abierto. Tener la pretensión de que uno domina un tema, de que lo conoce, de que tiene la última verdad, me parece que es un poco absurdo y es contrario, desde mi punto de vista, a lo más profundo del cristianismo. Entonces, ser misionero yo creo que ante todo significa descubrir, aprender lo que los cristianos llamamos la revelación de Dios, que se revela de muchas maneras, ¿no? Que hay muchas formas de ser persona, hay muchas formas de vivir, que hay muchas formas de creer, y nosotros tenemos que ser capaces de captarlas. Para no salirme de la cosa misional, que digo, es lo primero que me hizo anclar, la desnudez de Monseñor. La desnudez de Monseñor es en dos palabras: a la casa que fueres, haz lo que vieres. Bueno, el tema del desnudo, en el caso de Alejandro, que por cierto había que precisarlo un poquito en el sentido de que Alejandro propiamente no murió desnudo, sino que murió vestido de guaraní. Y los guaraní utilizan una cinta de algodón trenzada en torno a la cintura, tanto hombres como mujeres, que le llaman gumi, y Alejandro simplemente adoptó el vestido de fiesta o de diario de un guaraní, ¿no? Eso para algunos, aún ahora, para algunos católicos ecuatorianos, es un poquito escandaloso y es un punto que obvian, que lo dejan a un lado, que no les gusta hablar de la historia. Algunos dicen incluso que la Iglesia Católica nunca le hará santo por morir de esa manera, ¿no? Monseñor muere con 84 lanzas en su cuerpo, de este tamaño más o menos, de 3,50 m, y la primera reacción de cualquier persona que está al otro lado de esa cultura guaraní dice: los indígenas son unos salvajes, pero no los puede usted medir desde su ángulo mestizo como salvajes y como bárbaros. De ninguna forma nosotros podíamos entender que eso fue una acción salvaje, ¿no? Para nosotros fue una defensa. Los indígenas defendieron su casa, defendieron su tierra, defendieron su mundo amenazado. Ellos entendieron que estos eran unos enemigos y actuaron plenamente según sus normas culturales, sociales y humanas, ¿no? O sea, a mí me parece que ellos fueron plenamente coherentes, ¿no? La falta de coherencia no está en ellos, sino en nosotros, en nuestra sociedad, ¿no? Ellos hacen un mundo que es exactamente igual. Ellos le llaman Kogori o Kenwen a todo el extranjero que es salvaje. Sí, ¿no? Incluso pues Kenwen para ellos es algo más que salvaje, es antropófago, ¿no? Y para ellos somos esto, y lo somos además porque nos lo hemos merecido, porque durante muchos años se les ha matado. Entonces, bueno, estos eran unos Kogori y unos Kenwen, y ellos los mataron, ¿no? Ellos cumplieron perfectamente su código, ¿no? Hay una historia que me contó usted que muestra que hay más de una ética, porque pensamos que la única ética que vale en el mundo es la nuestra.
pero ustedes lo primero que le muestran a uno es que al penetrar allí encuentran otra ética, otra moral en estos indígenas. La historia de Nanquibi, que es una maravilla. Bueno, en el año 56 hay unos misioneros evangélicos que entran en una playa del Curaray, y Nanquibi fue uno de los que propició la matanza de estos 5 misioneros norteamericanos, ¿no? Y el grupo de Nanquibi peleó por la muerte de estos misioneros. Entonces, él, dentro de esa violencia que se provocó, le llegó también la muerte, y le llegó de una forma que, bueno, que a nosotros nos parece atroz, pero que hay que entenderla. Efectivamente, le atacaron con lanzas, le metieron 3 lanzas, y al ver que iba a morir, pidió entonces a su mujer que le cavara la tumba, ¿no? Y le dijo a su mujer, bueno, ahora vete botándome la tierra encima y cúbrame con la tierra, excepto la cabeza. Entonces, cuando ya quede solamente la cabeza sin tierra, bóteme la tierra encima y yo ahí me voy a mover en la tierra, pero usted pise fuerte hasta que deje de moverme. Entonces hay que comprender cómo ellos entienden la vida y la muerte, cómo ellos aceptan la muerte, cómo ellos aceptan el dolor, para pensar que lo que él hace a mi obispo, Alejandro, a Inés, no es una cosa desde su punto de vista distinta a lo que aceptan para sí mismos. ¿Por qué mueren Monseñor y la Madre? No eran 2 ingenuos, no eran 2 personas que improvisaban, llevaban cerca de una década detrás de los indígenas, digo yo detrás, entendiéndolos, integrándose, descifrando su cultura. ¿Por qué entregan la vida? Ajá. Sí, yo creo que quizás este es un tema también que se ha tocado siempre con un poquito de cuidado en Ecuador, porque es un tema que se puede mirar desde muchos puntos de vista, también evidentemente desde el punto de vista político, que a nosotros nos parece que este punto de vista político es uno de los puntos centrales. Es decir, la democracia en la Amazonía no existe. El Estado ecuatoriano no ha hecho suya y por eso perdió la Amazonía, eso lo sabemos todos, ha perdido una gran parte de su Amazonía. Pero después, incluso ahora que ya tenemos arreglados los líos de los límites con Perú, sigue sin hacer la suya. El Estado brilla por su ausencia. Allí no existe. En los últimos años, una vez que encontró esa especie de piedra filosofal del oro negro, del petróleo, se ha apresurado a recoger ese botín, ¿no?, que lo necesita, y lo entendemos, pero no ha tenido ni tiempo, ni ganas, ni otras cosas, que prefiero no decirlas, para respetar a esos pueblos, para entenderlos, para sentirlos ecuatorianos, para integrarlos de una forma humana, respetuosa, etc. Y yo creo que la muerte de Alejandro y de Inés debe inscribirse ahí. No hay que olvidar que el jefe de los Tagairi, el grupito, el clan que mató a Alejandro y a Inés, fue muerto por unos empleados de la petrolera CGG. Entonces, cuando nosotros hemos grabado los cantos y hemos grabado cosas a una niña que estaba presente ahí en el momento que lo mataron, los cantos que hemos grabado dicen continuamente, ellos han matado a nuestro hermano mayor, nosotros tenemos que matarle. Ellos han matado a nuestro jefe, nosotros tenemos que vengar su muerte, que es una concepción plenamente integrada dentro de su cultura. Hay un momento en que Monseñor dice, es que la vida de un guaraní vale más que todo el petróleo. Hice composición del lugar y me imagino la sonrisa de los petroleros y ese mirar tal vez a Monseñor así, un indio valer más que todo el petróleo. Esa frase de Monseñor es muy profunda, eso es más importante que las sumas que se hagan de millones de barriles. Bueno, yo creo que para los petroleros en general hemos sido como un zancudo, un poco más que un zancudo, porque nosotros primero somos molestosos, pero no tenemos fuerza. Pero a mí me gustaría decir a cualquier ecuatoriano que él piense en una imagen muy sencilla. Es decir, para un guaraní, la selva es el sitio donde compra la comida. Es su supermercado, como se dice. El supermercado. Es la farmacia. Es el sitio de su religión. Es absolutamente todo es la selva. No tiene otra cosa que la selva. Su grupo humano es tan pequeñito que la fuerza de ellos consiste precisamente en el aislamiento. Y todas las riquezas que le permiten vivir están en la selva. Esto no lo entienden de ninguna forma los que van a la selva. Pero ¿qué le pasaría a un quiteño si le quitaran las farmacias, los supermercados, las iglesias,
todo, no podía vivir. Esto es lo que no entienden cuando se enfrentan con un indígena de la Amazonía. Esa selva es suya, incluso según el derecho internacional es suyo. Todos los derechos le existen, excepto uno, es más débil. Yo creo que el resumen triste es que hemos destruido, como lo dice usted con un tino enorme, Miguel Ángel, bibliotecas enteras. Cada vez que muere un patriarca indígena, lo dice usted, siente usted que se quema una biblioteca. Sí, desgraciadamente nuestra cultura, nuestra civilización, digamos, por llamarla de alguna forma occidental, se crea en el mercado, ¿no? Y se basa en el mercado de todo, ¿no? También en el mercado de las ideas, etcétera, ¿no? Entonces, muchas cosas valiosas, enormemente entrañables, que para mí han sido al menos un descubrimiento enorme, personal, no se tienen en cuenta, porque no podemos, porque no somos capaces de asimilar todo eso, porque en el mercado en definitiva no se lleva, ¿no? Entonces, yo soy poco romántico respecto a la vida de los indígenas amazónicos, que son del Ecuador, que son los que conozco un poquito, ¿no? Yo creo que realmente sus valores, bueno, se están diluyendo algunos, se van a perder, no vamos a ser capaces de asimilarlos, de entenderlos. El futuro, los bancos de genes para el futuro de la humanidad están en la selva. La diversidad, los países que manejen la diversidad, ya, no a partir de mañana, sino ya, son los que podrán tener todo el poder del mundo. No lo hemos visto y nos lo van a patentar y nos lo van a llevar. Lo que pasa, Germán, que ya en lo material. Una vez más, nosotros somos una civilización técnica y manejar lo técnico nos resulta más fácil, ¿no? Lo que va a ser más difícil es encontrar ese valor en los indígenas. Es decir, las plantas las manejamos bien, los animalitos hacemos experimentos, el agua sabemos analizarla, pero analizar la vida humana, saber lo complejo que es eso, lo delicado que es eso, lo caer profundo, ¿no? Sí, eso es más. Entonces yo creo que ahora hay mucha gente que cuando son un poquito cínicos dicen la selva sería extraordinaria sin indios, que no hacen más que joder, ¿no? Todo, ¿no? Entonces, si pudiéramos suprimir los indios, la selva sería perfecta, ¿no? Porque efectivamente vemos que eso es un mundo, claro, desde nuestro punto de vista, al menos desde el punto de vista de los misioneros y también de otra mucha gente, pienso yo, que estamos ahí juntos, nos gustaría que se viera que lo mismo que en las plantas, lo mismo que en la capacidad de oxigenar el ambiente, hay una capacidad de oxigenación humana en los indígenas. Ahora, yo le preguntaría, ¿usted tiene más costumbre de estar entre los dos mundos? Pero ¿hay alguna posibilidad de que la gente de las ciudades capte esa riqueza como capta la riqueza de las plantas medicinales? Yo no la he captado. Y uno de los esfuerzos de este libro, de esta historia, es, como le decía Miguel Ángel, tratar de romper un poco de ignorancia en esas sociedades mestizas nuestras. Yo, por ejemplo, he leído parte, ¿no? Tuve ocasión de leer parte de su libro, y una de las cosas que a mí personalmente me gustó, me sorprendió también, es que usted al ver la selva la ve desde puntos de vista a veces poco comunes, por ejemplo, los olores, por ejemplo, la vista, por ejemplo. Para los que llevamos algún tiempo en la selva es un mundo enormemente mágico y rico, ¿no? Y creo que sería bueno que las gentes supieran que hay muchas formas de ver la selva, una forma muy superficial, pero hay una forma mucho más variada y profunda de verla, ¿no? Toda cualquier asomarse a la naturaleza y quererla entender, le muestra que hay algo arriba, que es Dios. Dios es, en este libro, esa selva. Los capuchinos concretamente, algunos nos acusan de defender solamente la vida y de no propagar a Dios, pero eso, desde nuestro punto de vista, procede también de una ignorancia respecto a los
Para ellos, la palabra de Dios, para los guaraní, por ejemplo, que le llaman Winuni, tiene mucho menos significado humano y religioso que la palabra vida. E incluso nosotros en el Evangelio, los católicos, Jesucristo dice, yo he venido para darles la vida y darles en abundancia. La vida es lo principal, la vida es el terreno nuestro, la vida es donde es. Y nosotros defendemos la vida, y la vida es el territorio, y la vida es, pues eso, el lenguaje, el idioma, la vida es su forma de organización, y nosotros creemos que eso es la evangelización. Una incógnita inicial que tuve fue esta. Los capuchinos, digamos, Monseñor Alejandro Lavaca, viene aquí a hacer conocer a nuestro Dios, pero luego de 15 años no oficia una misa entre los indígenas, no bautiza, no le pone a sus hijos los nombres de nuestros santos y acepta su desnudez. ¿Por qué? Porque nadie tiene la última palabra sobre Dios. Dios es algo que nadie lo ha comprendido de todo, y en todas las imágenes de Dios hay signos de Él. Nosotros buscamos eso y lo respetamos.